La historia de este trabajo ha empezado con una garrafa de agua y una percha. Con esos dos materiales he ido desarrollando una idea que estoy segura que os va a encantar. He cogido una garrafa de agua grande y he ido cortándola a trozos para hacer circunferencias o óvalos y todos de diferente tamaño. Es importante que el contorno del corte quede perfecto y que no queden picos para que después no nos hagamos daño en los dedos. Para hacer este trabajo he necesitado 2 garrafas de agua de 5 litros y he ido cortando y cortando trozos hasta acabar con todo el plástico de las 2 garrafas de agua. He intentado aprovechar hasta el último trozo de plástico. Una de las botellas la he agotado totalmente y la otra me he quedado con la parte superior. Ahora voy a coger todos estos trocitos de plástico y los voy a clavar sobre una madera con unos clavos muy chiquititos. Voy a poner cada uno de los plásticos por separado y voy a utilizar un alicate para cuando le dé al martillo no pillarme los dedos. Con una pistola de calor a 250 grados voy a conseguir que el plástico se endurezca y que además tenga unas formas súper divertidas. Voy a hacer esto con todos y cada uno de los trocitos. Y ahora los voy a pintar con una pintura en spray. Como están clavados sobre la madera es muy fácil poderlos pintar, porque si no estuvieran clavados, al darle con el spray saldrían volando y de esta forma pues el trabajo resulta mucho más sencillo. Cuando ya los tengo completamente secos los quito de la tabla de la madera y un lado me queda sin pintura, queda brillante, y el otro queda pintado. ¿Por qué los he pintado así? Porque necesito una superficie que agarre perfectamente sobre el plástico para después poder darle color con pintura acrílica. Ahora que tengo todos los trocitos de plástico preparados, voy a empezar a pintarlos y darles color con pintura acrílica. Voy a utilizar 3 tonos de rosa, uno claro, uno medio y uno un poco más oscuro. En la primera capa no consigo el resultado que busco porque se ve un poquito el blanco que hay en la parte de abajo, así que le doy una primera capa lisa. Los plásticos con el tamaño más grande van a ser más claros y a medida que va disminuyendo el tamaño van a ser más oscuros. Cuando se ha secado la primera capa voy a hacer un degradado en cada uno de ellos. En el más grande voy a hacer un degradado con rosas claritos. En el siguiente tamaño voy a utilizar el rosa más intenso en la parte superior y el rosa medio en la parte inferior. El siguiente tamaño un poquito más intenso todavía. Voy a utilizar el rosa más oscuro y voy a hacer un degradado prácticamente que no se nota. Y los trozos más chiquititos los voy a hacer con el rosa intenso y no voy a hacer degradado, y al final consigo esto, de más claro a más oscuro. Y voy a pintar así todos los pétalos. Voy a utilizar algunos pétalos de los grandes para cortar unas circunferencias pequeñitas porque después los voy a necesitar. Ya veréis cómo los voy a utilizar. Ahora le toca el turno a la percha, y la percha en ese trabajo es súper importante. Es una percha de metal que voy a desmontar con ayuda de un alicate. Lo primero que hago es intentar ponerla recta, haciendo que se abran esas dobleces que tiene. En la parte de abajo voy a intentar hacer una circunferencia o un círculo, no hace falta que sea perfecto, ni mucho menos, para que se sujete la estructura que voy a hacer. Y ese ganchito que tiene lo voy a aprovechar para que se aguante un lado con otro. Con la ayuda del alicate cierro el ganchito para intentar que esa zona no se mueva demasiado, aunque después lo voy a fijar bien, y a partir de aquí hago una doblez para poner recta hacia arriba el resto de la percha, intentando pues que quede eso, una circunferencia en la parte de abajo y a partir de ahí hacia arriba sea totalmente recta.
Ya tengo hecha la forma de la percha y ¿sabéis qué voy a hacer? Estoy haciendo una lámpara. Para la lámpara voy a necesitar la parte superior de la botella, que va a ser la pantalla, un tapón y un casquillo. También he comprado un cable que ya trae el interruptor y el enchufe. Y os aseguro que voy a montar la lámpara más bonita que habréis visto nunca. Va a ser espectacular. Este casquillo es muy fácil de montar, pero antes de montarlo vamos a coger el tapón y le vamos a hacer una perforación. Voy a utilizar la tijera, voy a calentar la punta de la tijera con un mechero y le voy a hacer un orificio en el centro. Cuando ya lo tengo perforado, con el mechero le doy un poco de calor para que no queden picos, que sean cortantes en la parte interna del tapón. Vamos a montarlo de la siguiente manera, ya veréis qué fácil. Pasamos el cable por el tapón, abrimos el casquillo que tiene tres componentes, tres partes, la de arriba, la del medio y la de abajo. Pasamos el cable por dentro de la parte interior de la botella. Introducimos el cable por la parte superior del casquillo y tenemos estos dos cables que vamos a introducir cada uno en uno de los orificios. Cada uno de estos orificios tiene un tornillito que tenemos que apretar muy bien para asegurarnos que el cable queda totalmente enganchado, que no se mueve, porque si no comprobamos esto después con el paso del tiempo no vamos a poder acceder para poder arreglarlo. Así que este paso es tal vez lo más importante. Cuando hemos apretado los dos tornillos, comprobamos que aunque tiremos de ellos no se salen. Introducimos esta parte dentro de la parte de abajo del casquillo y giramos y hace un ruido. ¿Habéis oído? Eso quiere decir que ya está perfectamente cerrado. Y antes de continuar, comprobamos que la bombilla funciona. Ahora deslizamos la botella hacia el casquillo y el tapón hacia la botella y cerramos la parte superior de la botella y ya tenemos la pantalla montada. Volvemos a la percha. Esta parte de aquí, aunque es un hierro bastante resistente, es un poco flexible. Así que necesito que no tenga esta oscilación. Así que he utilizado este palito de madera para hacer que ese trozo de la percha se quede fijo. ¿Cómo lo voy a fijar? Voy a utilizar cinta de carrocero. Voy a poner trocitos de cinta desde la parte superior hasta la parte inferior donde está el palito. En la parte superior de la percha va a ir mi portalámparas con la botella y lo que voy a hacer es adaptar la parte superior de la percha a el tamaño del tapón. Y a partir de ahora lo que voy a hacer es que el cable esté perfectamente unido a la percha utilizando cinta de carrocero desde la punta de arriba hasta abajo. O sea, voy a poner la cinta de carrocero desde la parte superior hasta abajo, haciendo que el cable vaya en paralelo a ese listón de madera que le he puesto, que por cierto he comprado en un bazar en la sección de manualidades. Y bueno, podemos utilizar cualquier tipo de palo que tengamos a mano. Cuando lo tenemos de arriba hasta abajo, tenemos que asegurarnos también que la percha en unión con la parte superior de la botella se quede perfectamente fijado. Así que voy a seguir utilizando la cinta para conseguir que quede fijo, que no se mueva. Así que voy a ir pegando trocitos y trocitos hasta conseguir que quede eso, vamos, inamovible. Una vez lo tengo así, la parte de abajo donde está esta circunferencia también la forro. Cuando ya lo tengo todo forrado, necesito darle más fuerza todavía. Así que voy a utilizar rollo de papel de cocina para hacerle una capa por todo el exterior de la estructura que he montado. Y voy a hacer trocitos pequeños separando siempre las dos capas de papel. Y cuando tengo un montón de trocitos cortados, voy a empezar a pegarlos sobre la superficie de la lámpara con cola blanca de carpintero y que sea de buena calidad.
Tenemos que poner cola blanca en la base de la estructura, poner el papel y después cola blanca sobre el papel para que forme una estructura súper fuerte y súper resistente, y tenemos que hacerlo desde el casquillo hasta la parte de abajo del listón de madera, o sea, en toda la superficie. Mientras se seca voy a utilizar esta madera, que es una madera de cortar quesos que tenía vieja por la cocina, y estos clavos que tienen punta por los dos lados y están doblados y me van a ir perfectos para poder hacer que la percha se sujete en su sitio. Pero el listón de madera se mueve. Para que no se mueve de momento, lo que hago es ponerle silicona caliente para que me ayude a que se sujete en su lugar. Y ahora voy a hacer lo mismo que he hecho en la parte superior, cola blanca y papel de cocina en toda la estructura de abajo. Cuando he cubierto toda la estructura con papel y la he dejado secar, toca embellecer. Para embellecer voy a utilizar mi receta de porcelana, porcelana Jovi. Vamos a utilizar 210 gramos de harina de arroz, 210 gramos de cola blanca de carpintero que sea de muy buena calidad y 5 gramos de gel o jabón de ducha, y también podemos utilizar gel de lavarnos las manos pero que sea blanco para que no tiña la porcelana. Una vez tenemos todos los ingredientes dentro de una bolsa, que es la mejor forma y más rápida manera de hacerlo, vamos a mezclarlos más o menos durante un minuto o minuto y poco, porque enseguida se van a integrar unos ingredientes con otros. Lo sacamos de la bolsa y lo acabamos de amasar. Hacemos una bola y vamos a utilizar un trozo de film transparente para envolverlo más o menos por media hora antes de empezar a utilizarlo. Cuando ha pasado media hora voy a utilizar crema hidratante, en este caso Nivea, que es la que mejor va para hacer que la porcelana sea un poco más flexible. El trozo que no vamos a utilizar lo vamos a guardar envuelto en plástico, y el trozo que vamos a utilizar le vamos a poner un poquito de crema hidratante y lo vamos a amasar para conseguir que la porcelana sea más flexible y esté un poco más dócil. ¿Cuándo sabemos que la porcelana está en su perfecto estado para trabajar? Cuando hacemos esto y nos sale un pico para arriba y no se mueve. Una vez lo tengo así, voy a recuperar mi lámpara, lo que va a ser una lámpara preciosa, que de momento solamente una estructura. Le voy a dar cola blanca en la base y voy a coger el trozo de porcelana y lo voy a estirar con la ayuda de un rodillo. Presiono un poquito con los dedos para que la porcelana se pegue perfectamente sobre la cola blanca que he puesto en la base. Si nos sobra algún trocito, no hace falta que nos quede a ras de la madera, podemos dejarlo a nuestro gusto. Yo voy a dejar que se vea un poquito de la madera en la parte de abajo y con otro trocito de porcelana tapo la parte de atrás. Utilizo un trozo de porcelana para hacer unos rollitos no demasiado finos. Lo estiro sobre la mesa y voy a utilizar la parte de atrás de un pincel para hacerle un poco de textura, ya que esto va a simular unos troncos. Comienzo a pegar los rollitos, que he hecho varios, sobre la estructura. El primero lo pongo en la parte de abajo. Siempre vamos a hacer las uniones utilizando cola blanca, la misma que he utilizado para hacer la porcelana. El de abajo quiero que tenga un poco de volumen, así que le pongo una herramienta para que no se hunda. Y después hago unos cuantos trozos que van a rodear la estructura de la lámpara hasta llegar a la parte superior. Voy a utilizar estos moldes para hacer unas hojas. Los moldes están en uno de mis tutoriales y os dejo aquí arriba el enlace por si queréis ver cómo se hacen.
Antes de utilizar el molde vamos a poner en la base harina de arroz para que la porcelana no se pegue al molde y no estropee la forma que tiene el molde. Podemos utilizar el que más nos guste, pero a mí para esta idea me ha gustado el que tiene rayitas, porque las hojas quedan preciosas. Vamos a poder hacer con el mismo molde un montón de tamaños diferentes de hojas dependiendo de la cantidad de porcelana que utilicemos. O sea, con el mismo molde podemos hacer hojas grandes, medianas o pequeñas. Solamente tenemos que controlar la cantidad de porcelana que utilizamos. Y vamos a hacer un montaje empezando a pegar las hojas sobre la estructura, utilizando siempre cola blanca. Esto está quedando espectacular. Ahora voy a empezar a pintarle. Lo primero que hago es ayudarme de una bolsa de plástico para proteger la pantalla que he hecho con la botella de agua, y también tapo los cables para que no se pinten. Para pintarlo de una forma rápida, porque tiene tantos recovecos, lo mejor es utilizar una pintura en spray, y estoy utilizando un color verde hoja para darle en toda la superficie. Vamos a dar una pasada, esperamos a que se seque, damos una segunda, incluso una tercera pasada, porque es importante que lo hagamos a golpecitos pequeños para que la pintura no empiece a gotear y no nos haga unos goterones feos y nos estropee el trabajo. Una vez se ha secado totalmente, voy a utilizar pintura acrílica para darle en la superficie de las hojas y también en las partes lisas, en la madera y en el tronco, para resaltar los relieves. Voy a utilizar poca pintura en el pincel y voy a pasar el pincel de forma plana para que no entre dentro de los recovecos. Ya la tengo seca y ahora voy a acabar la pantalla. La pantalla es de plástico y los pétalos también. Necesito hacer que la superficie de la pantalla sea porosa para que los pétalos se peguen sin problema. Así que pongo cola blanca y trocitos de papel absorbente de cocina. Cuando tengo totalmente secos los papeles que he puesto en la parte superior de la botella, o sea, en la pantalla, voy a empezar a pegar los pétalos con silicona caliente. El hecho de que utilice silicona caliente, el pétalo sea de plástico, pero la superficie de la parte superior de la pantalla sea de papel, va a hacer que se pegue muy bien el pétalo. Pero si no lo cubrimos de papel, no se va a pegar. Y otra cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta: si los trocitos de plástico de la botella no los hubiera calentado con la pistola de calor, el plástico, cuando entra en contacto con la silicona caliente, se deforma y no hay manera de pegarlo. Comienzo a pegar los pétalos. En la parte de abajo pongo los más grandes y más claros. Hago una segunda, una tercera y una cuarta capa. Voy subiendo hacia arriba y a medida que llego arriba del todo voy haciendo que los pétalos cada vez sean más pequeños y la intensidad del color sea más intensa.
Los pétalos más pequeñitos, esos que hice muy pequeñitos, que no tienen ninguna marca del clavo, los utilizo para tapar esos huequecitos que me quedan entre los pétalos grandes y también por si se ve algún pétalo que tiene el agujerito del clavo, y así queda precioso. Una vez he terminado le voy a dar un barniz en spray satinado para cubrir toda la lámpara, los pétalos y el resto de la lámpara, para que quede totalmente protegida. Y el resultado es este, un espectáculo. Ya os dije al principio del tutorial que nunca habríais visto una lámpara tan bonita. Es verdaderamente preciosa, romántica, dulce, elegante, en fin, lo tiene todo y además muy económica. Seguro que os ha gustado mucho este tutorial, estoy convencida. Si es así, recuerda regalarme tu like. Un besito muy fuerte y hasta la próxima.